Hola, ¿qué tal? Hoy estamos haciendo el video para la asignatura de anestesiología. Vamos a evaluar tres caracteres principales. Estos tres caracteres principales va a ser evaluación de lo que es vía aérea superior e inferior, evaluación de extremidades inferiores y superiores y la evaluación cardiovascular, todo esto en contexto preanestésico. Para comenzar, vamos a comenzar con lo que es vía aérea superior. ¿Qué comprende esta vía aérea superior? Hay que recordar que tenemos la nariz, la boca, la faringe y la laringe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando nosotros tengamos a nuestro paciente, lo ideal es evaluar a este paciente en sedente y en dos posiciones principales, con el paciente teniéndolo de frente y de lado. ¿Por qué? Porque tenemos distintos índices que nos van a ir demostrando y prediciendo cómo es que nosotros podemos intubar un paciente y para ver si esta intubación va a ser fácil o difícil. Entonces, para que mi paciente, lo vamos a hacer de modo didáctico, yo debería estar de frente de él para poder evaluarlo, pero para no darle la espalda a la cámara, le voy a pedir que en esa posición que está, que me mire a mí. ¿Pueden mirar, por favor? Se da vuelta, por favor. Entonces, en esta posición que tenemos, nosotros podemos empezar con el clásico y conocido índice de Mallampati. ¿En qué consiste este índice? Este índice va a medir los grados de cuando yo le diga al paciente que abra la boca, las estructuras que yo puedo visualizar. Entre esas estructuras que puedo visualizar, pensando en que es un Mallampati 1, vamos a tener que visualizar lo que son los pilares, ¿cierto? Tanto izquierdo como derecho, la úvula, el paladar blando y paladar duro. Dependiendo de esto, cuando nosotros le pidamos a nuestro paciente que nos abra la boca, vamos a ir pudiendo hacer lo que es la predicción del índice de intubación según Mallampati. Pero hay que recordar que nosotros sí o sí necesitamos de varios índices para tener un predictor de intubación. En este caso nos vamos a ir con lo que es Mallampati. ¿Puede abrir su boca, por favor? A ver, diga A. Bueno, en el caso de él, podemos observar, como habíamos dicho en un principio, cierra la boca nomás, que lo ideal es, en un Mallampati 1, poder observar las estructuras antes mencionadas. En el caso de él, vamos a ver si después tomo una foto y la puedo mostrar en la cámara, es claramente un Mallampati 4, porque no se puede observar la úvula, no se puede observar los pilares, solo se puede observar un poco lo que es el paladar duro, que es lo más visible que es, inclusive cuando le pedí que dijera A sin sacar la lengua. Entonces ya desde este punto estaríamos pensando en hacer lo que es una intubación difícil. Después de eso, para seguir evaluando a este paciente de frente, tenemos lo que es la apertura bucal. Esta apertura bucal, si bien tiene de 3 a 5 centímetros, menor a 3 centímetros, mayor a 5 centímetros, pero como mnemotécnica y más fácil, siempre se cuenta o en la literatura se lee que podemos usar estos tres dedos. Estos tres dedos, si el paciente abre bien la boca y estos tres dedos caben justo, podríamos decir que su índice de apertura bucal es buena. Por ende también vamos a pensar que en ese índice de intubación nos va a ayudar. Entonces le pedimos a nuestro paciente que por favor abra la boca lo que más pueda. Y más o menos con estos tres dedos podemos ver que no entran en sí mis tres dedos, por mucho que yo le pida, abra un poquito más, a ver. No entran completamente, es decir, entran dos dedos, cierra la boquita nomás. Y me queda poquito espacio entre ellos. Ya tenemos un grado 2. Entonces, ya teniendo dos índices de predicción de intubación, podemos ir viendo que este paciente no va a ser una intubación fácil, pero tampoco podríamos decir que va a ser una intubación difícil, porque todos estos índices debemos juntarlos. Ahora, lo que voy a seguir evaluando en él va a ser dos cosas, lo que es la movilidad de cuello y lo que es la distancia tiromentoniana. Así que para eso le voy a decir que se vuelva a sentar como estaba en un principio, por favor. Ya, ahora, él estando en esta posición, yo sí o sí tengo que evaluar a este paciente por el lado lateral. De esta forma, del lado lateral, yo le voy a pedir que por favor extienda un poco el cuello. En esta posición tenemos que observar estructuras anatómicas como por ejemplo lo que es la sínfisis mandibular, y de esta sínfisis mandibular hasta lo que es el cartílago tiroides.
Acá, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir la distancia que existe entre la sínfisis mandibular y el cartílago tiroides. Esta distancia me va a dar también un predictor de la posible cuánto me va a costar poder intubar al paciente. En este caso, se dice, cuando este índice es menor a 6,5 centímetros, va a ser un índice de intubación difícil. Cuando es mayor a este, quiere decir que va a ser más fácil. Teniendo en cuenta esto, a su vez le vamos a pedir a este paciente que por favor flecte la cabeza hacia abajo. Esto es para medir movilidad y que la extienda hacia atrás. Siempre, si bien son predictores que se van a usar para poder decir cuánto extiende o cuánto flexiona, siempre debemos recordar y también evaluar al paciente de manera global. Por lo mismo, vamos a pedirle que me mire para eso y que vaya hacia el otro lado. ¿Por qué? Porque hay que recordar que el cuello, de manera global, nunca solo o flexiona o hace extensión, siempre generalmente va acompañado de pequeños movimientos que se van a ir asociando. Podemos ver que este paciente tiene muy buena movilidad de cuello, pero a esto también, ¿qué vamos a hacer? Vamos a asociar varias cosas. Cuando nosotros observamos al paciente, tenemos que ver la forma de su cara, tenemos que ver la forma de su nariz, su forma de boca, y otra cosa importante es la disposición de sus dientes, porque generalmente dientes más protruidos hacen una intubación más difícil. Lo mismo ocurre cuando los pacientes tienen ausencia de piezas dentarias. A más piezas dentarias, más dificultad de intubación, que no es el caso de él. Entonces nosotros, para tener un índice de intubación, vamos a ir haciendo la suma global de todo esto. Además, vamos a observar su cuello. Al observar su cuello, vamos a ver que tiene un cuello relativamente normal, no es un cuello grueso, tampoco es un cuello corto, porque cuando hay cuellos cortos, son índices de más difícil intubación. En el caso de él, tiene buen índice. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando nosotros hagamos la suma de todo esto, la idea de él es que quizás voy a tener índices que van a ser muy buenos y muy malos. Podemos tener una mezcla de ellos. Si bien a más índices buenos, podríamos pensar que es una intubación fácil, a más índices negativos, una intubación difícil. Pero todo esto vamos a ir haciendo la suma, y para ver, por ejemplo, puedo tener un paciente que tenga un Mallampati 1, que tenga un buen grado de apertura bucal, y a su vez me acabo de acordar de otra prueba. Le vamos a pedir al paciente que su mandíbula, que la abra un poquito y que la saque lo más que afuera pueda. Sáquela afuera. Eso se llama, ingresen nomás. Eso se llama prueba de protrusión mandibular. Esta prueba también nos ayuda a más protrusión, más fácil intubación del paciente porque tiene mayor movilidad de boca. Ahora, cuando nosotros vamos a realizar una intubación, tenemos que tener en cuenta tres ejes principales. Tenemos el eje oral, el eje laringio y el eje faringio. Estos tres ejes, a estar alineados, que generalmente se encuentra cuando yo voy a intubar al paciente, le pido que se vaya hacia atrás, y él, al irse hacia atrás, me va a alinear este eje. Este eje es ideal que estos tres ejes se encuentren alineados. ¿Para qué? Porque así yo es más fácil que pueda observar la tráquea. Eso es en cuanto a vía aérea superior. En cuanto a vía aérea inferior, es un poco más dificultoso de evaluar a simple vista. ¿Por qué? Porque generalmente cuando nosotros le vamos a dar anestesia a un paciente X, o un paciente se intuba, generalmente se le puede ver una radiografía de tórax para ver cómo es que está este tubo y en qué comisura labial ha quedado el tubo, para tenerlo como en la ficha clínica como importante para ver si es que se desplazó o no. Una de las cosas cuando el paciente está intubado, bueno, entre esas cosas nosotros deberíamos tener al paciente en decúbito supino, pero ahora por cosas prácticas nos vamos a ver en video. Una vez que este paciente está intubado, una cosa importante que va a ser muy aliado de nosotros es el fonendo. ¿Por qué? Porque con este fonendo, nosotros, mientras el paciente está con ventilación mecánica, va a ser un paciente que está sedado, pero el ventilador va a estar haciendo el trabajo de respirar. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Súper importante, poder ocultarlo y escuchar si es que en ambos hemicampos pulmonares se encuentra el murmullo pulmonar presente. Una vez que yo corroboro que este paciente ha sido intubado y puedo escuchar que en ambos hemicampos